Qué bueno que está con nosotros. Muy buenas noches. Esto es Índice Económico y como cada miércoles, pues doy la bienvenida a María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio. Qué gusto saludarte. Y por supuesto a Darío Celis. Gracias, Rogelio, Marilena. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy les vamos a platicar del boom del comercio electrónico. Acompáñenos. El canciller Marcelo Ebrard y Roberta Jacobson, coordinadora para asuntos de la frontera sur de Estados Unidos, pactaron una migración ordenada y segura en la región y el desarrollo de Centroamérica. La pérdida de empleos en los sectores turístico, de hospedaje y alimentos y bebidas incrementó durante febrero con un total de 286,000 trabajadores dados de baja en el IMSS. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, adelantó que la administración Biden aumentaría el ICR empresarial del 21 al 28% para financiar las prioridades de crecimiento económico. La titular de Economía, Tatiana Cloutier, y la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, acordaron promover la recuperación económica de Norteamérica, el sector agrícola y la implementación de la reforma laboral en México. En el ciclo escolar anterior, hubo una deserción de 738,400 alumnos, principalmente de preescolar, primaria y secundaria. El comercio electrónico antes y después de la pandemia, vea lo que le preparamos. De acuerdo con los censos económicos más recientes, 49% de las empresas en México pertenecen al sector PYME. Antes del 2019, el promedio de adopción de las tecnologías de información y comunicación por parte de las empresas era del 26%, es decir, 1 de cada 4 empresas utilizaba Internet para sus operaciones y solo 3% realizaban ventas online. El 59% del ingreso total de las empresas que ya realizaban ventas por Internet proviene de la venta en línea y el 41% restante es por ventas en físico. 30.7% utiliza su propia página para vender y 13.5% utiliza una página de terceros, es decir, marketplace. El e-commerce se potencializó en el último año con la crisis sanitaria. Muchas pymes cerraron puertas, pero otras se transformaron al mercado digital, por lo que el valor del comercio electrónico incrementó 51.9%. El sector empresarial ha padecido muchísimo esta crisis, principalmente el sector de las pymes. Han tenido que evolucionar para evitar desaparecer. El Internet ha sido uno de sus grandes aliados. Para platicar de ello, el día de hoy nos da muchísimo gusto saludar a Rolando Alamilla. Él es gerente de investigación de mercados de Competitive Intelligence. Muchísimas gracias, Rolando. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Hola Marilena, buenas noches. Gusto en saludarte a ti, a Darío, a Rogelio y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Rolando. Oye, ¿cómo estás viendo el tema del Internet, de las ventas por Internet, las pymes? ¿Cuál ha sido tu evaluación de frente a esta situación que estamos viviendo? Pues como bien mencionas, durante esta crisis sanitaria que se nos convirtió en una tremenda crisis económica, ha habido muchísimas afectaciones y las grandes empresas, las medianas empresas, también las microempresas están sufriendo muchísimo. Pero primero hay que situarnos en dónde estamos parados, ¿no? Hay que recordar que en México, de acuerdo con los últimos censos económicos, 49% de las empresas totales que hay en México son pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas. Sin duda, esta información de los censos económicos de 2018 nos habla de un panorama prepandemia, pero nos ayuda a establecer una base de dónde estábamos partiendo hace un año cuando comenzó el confinamiento para el cual pues virtualmente no estábamos tan preparados como lo estamos ahora. En primer lugar, la adopción de Internet. Mientras que la adopción de Internet en los usuarios en México alcanza una penetración del 70%, es decir, 88 millones de mexicanos conectados, para las empresas solamente alcanzaba 26% en promedio. Hay diferencias significativas y lo observamos por los diferentes estados, un territorio tan grande como lo es el nuestro. Obviamente hay diferencias muy marcadas, ¿no? Mientras Baja California Sur es un estado con una adopción de Internet entre empresas del 36%, Guerrero es la entidad más afectada y solamente tenía una penetración de Internet por parte de las empresas de 10%, ¿no? Esto nos habla de una brecha muy grande también en el sector empresarial, dependiendo de los estados. Ahora, como bien mencionas, hemos tenido una migración muy grande hacia el comercio electrónico. En términos de usuarios, en términos de ingresos, del valor del comercio electrónico, tuvimos un incremento durante 2020, ya inmersos en esta pandemia,
del 52%. Veníamos con una ruta de crecimiento muy marcada, sobre todo porque veníamos de una base muy pequeña, sobre todo si nos comparamos con países altamente evolucionados en adopción de tecnologías de la información y la comunicación, como lo es Estados Unidos, como lo es Reino Unido o algunos otros países de Europa, y eso hizo que durante el confinamiento nuestro crecimiento fuera mayor. Pero tener un crecimiento de 52.1% en términos de ingresos, cuando la economía se nos cayó 8.5%, nos habla de que sin duda la primer gran vacuna que tuvimos vino por parte del Internet. Rolando, ¿cuáles han sido los subsectores que más defensivos se han mostrado en medio de esta crisis utilizando precisamente estas herramientas tecnológicas? Me parece que dentro del comercio electrónico, pues obviamente también ha habido grandes ganadores y grandes perdedores, ¿no? De pronto caemos en la tentación, Darío, de pensar que todo lo que está en el comercio electrónico hoy está creciendo y hoy está generando ingresos. Y no es así, claro que también hay afectaciones. Hace un año, cuando empezó el confinamiento y el semáforo rojo, de pronto empezamos a escuchar en todos lados las llamadas industrias esenciales, ¿no? Todo el mundo quería saber, bueno, ¿quién sí puede ir a trabajar? ¿Quién se tiene que quedar en casa? Y surgió esta palabra de las industrias esenciales. Pues esas industrias esenciales también han ganado terreno durante el comercio electrónico. La venta de comida en línea, la venta de supermercado en línea, el pago de servicios en línea son las industrias que más han evolucionado. Obviamente las más afectadas tienen que ver pues, con aquellas industrias que no son esenciales y que nosotros hemos denominado en términos de nuestro estudio industrias de esparcimiento, ¿no? La compra de libros, desafortunadamente, porque en un país que de por sí la lectura no ha sido uno de nuestros fuertes, pues hoy la venta de libros en línea se nos ha caído casi por completo. Obviamente todo lo que tiene que ver con compras de boletos para ir al cine, para ir a conciertos, para ir a eventos masivos, pues obviamente eso también se nos vino abajo, y algunas otras afectaciones que propiamente pues el usuario era gastos que no podía realizar, ¿no? Como la compra de productos electrónicos, la compra de productos como la línea blanca, por ejemplo, pues obviamente era algo que no estaba en la mente de los usuarios y mucho menos en el bolsillo poder realizar gastos para este tipo de productos. Claro. Rolando, para este año, ¿qué expectativas tienen para el comercio electrónico? ¿Será igual de explosivo que 2020? Me parece que sí, en tanto no tengamos, estemos vacunados, en tanto no crezca y no mejore este panorama y eso nos haga seguir en un virtual confinamiento. Si bien hemos aprendido, si bien hoy la mayoría del país se encuentra, pues si hablamos de tonalidades entre un amarillo y un naranja y algunos ya transitando a verde, y eso hace que pues, muchas industrias se puedan ir recuperando, me parece que el comercio electrónico llegó para quedarse. Ya teníamos una ruta muy bien establecida de crecimiento, venía creciendo, las grandes empresas, las grandes tecnológicas se estaban enfocando en ello, y hoy si observamos sus modelos de negocio ya son los de un marketplace, ¿no? Ya no te venden únicamente sus productos en línea, ya se abrieron a ser una plataforma que habilite la venta y transacción de productos y bienes entre usuarios, ¿no? Incluso tú puedes subir tus productos a este tipo de plataformas, no necesitas desarrollar una plataforma propia, entonces eso va a hacer que el comercio electrónico continúe su ruta de crecimiento. Para muchos usuarios también fue, pues digamos que un empuje a romper ciertas barreras y ciertos mitos. Hay un problema muy fuerte en México, todos lo sabemos, que es la bancarización. Somos un país con una bancarización muy baja, sobre todo cuando hablamos de tarjetas de crédito, solamente 10% de la población tiene una tarjeta de crédito. Y esta barrera le habíamos dado la vuelta pues por medio de otro tipo de transacciones, ¿no? Incluso podías realizar la compra del producto en línea y acudir a una tienda de conveniencia a realizar tu pago, ¿no? Entonces, por ahí habíamos logrado romper esa barrera, pero la barrera más grande de por qué la gente no se estaba acercando al comercio electrónico venía por un tema de seguridad. Seguridad en términos de no quiero que me clonen una tarjeta, me da muchísimo miedo la protección de mis datos. Oye, y seguridad también en términos de desconfianza hacia el establecimiento. Rolando, pero desde esta pandemia Perdóname, Rolando, de frente a este boom que nos estás planteando y estas cifras que nos estás compartiendo, ¿no se requiere de alguna legislación, no se requiere de algún reglamento con el objetivo de que el sector empresarial y, bueno, obviamente el entorno tenga mayor certeza?
A mí me parece que lo que hay que hacer muchísimo por parte de gobierno y de las empresas es más bien la educación digital. Los smartphones llegaron para democratizar el acceso a Internet. Hoy tenemos 115 millones de smartphones operando, la mayoría de ellos conectados a Internet. Ha habido cambios muy importantes en los esquemas, si bien somos predominantemente un país que opera en el prepago y no en el pospago. 82% de todas las líneas que tenemos operando son de prepago. Hoy cualquier recarga de telefonía móvil te da acceso a Internet. Entonces, eso permitió una democratización. El problema se encuentra en que muchos usuarios precisamente desconfían o no tienen la habilidad para comprar en línea. Entonces, yo creo que por ahí es donde el gobierno y las empresas deben de comenzar a atacar este problema, porque además pues es algo que, insisto, llegó para quedarse. El comercio electrónico no se va a ir. El comercio electrónico en el mundo hoy está operando más allá de sentirse, de estar en algún tipo de riesgo. Lo que están haciendo es incrementar su flota, incrementar la cantidad de bodegas que tienen en el mundo, incluso comprar aeropuertos para poder manejar ellos su propia distribución y no depender de terceros. Pues hacia allá está el comercio electrónico, porque el usuario lo está adoptando. En México lo que nos hace falta para seguir evolucionando es que el usuario tenga conocimiento, las herramientas ya las comienza a tener. Rolando, si bien nos has dicho que este sector relacionado con la web, el Internet, la comunicación a distancia, ha sido de los beneficiados de alguna manera por esta pandemia y que estamos hablando de un sector altamente defensivo, ¿cuáles ves tú que son los focos rojos, esos temas que pues deben cuidar quienes están dentro de este sector ganador? Yo creo que los focos rojos sin duda es, obviamente, toda la protección de datos. Es un tema que ha estado muy fuerte en la industria en los últimos años, todo lo que es ciberseguridad. Al final, sí, el tener aplicaciones descargadas, el tener acceso a Internet, pues obviamente vulnera nuestras capacidades, ¿no? Obviamente esto no es propio de Internet, no es inherente de Internet, no quiero decir que el Internet sea malo, pero como todo conlleva un riesgo. Entonces, creo que ese es el foco rojo más grande, que los usuarios entiendan que hay protocolos que se deben de seguir. Hay protocolos muy sencillos como tan siquiera verificar que las páginas sean las páginas oficiales. Cuando vas a hacer una transaccionalidad en una plataforma, verificar que cumpla con todos los protocolos. Cosas muy sencillas como únicamente voltear a ver a la barra de nuestro navegador y ver que tenga el protocolo HTTPS, que nos habla de que es un sitio seguro. Todo este tipo de situaciones las podemos atacar los usuarios y teniendo, insisto, conocimiento, y ese conocimiento debe de venir de una estrategia de parte del gobierno y de las propias empresas. Pues Rolando Alamilla, jefe de investigación de mercados de Competitive Intelligence, muchas gracias. Gracias por esta charla para Índice Económico y esperamos mantener comunicación abierta contigo. Claro que sí, María Elena, será un gusto seguir comentando sobre estos datos tan interesantes y esta evolución del comercio electrónico. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. María Elena, Darío, pues todo indica que el comercio electrónico seguirá creciendo en este año a partir pues de un confinamiento que se va, digamos que aminorando lentamente. Impresionante lo que nos decía el entrevistado respecto de cómo se están preparando las empresas precisamente beneficiadas con este sector, que hasta aeropuertos están adquiriendo ya. Así es. Y lo que sí es que, bueno, pues obviamente todavía se tiene que hacer algo dentro del sector empresarial y gobierno. Ojalá para que esto evolucione correctamente. Y ¿no? aprovechar esas oportunidades, por supuesto. Y pues quiero agradecerte a ti, María Elena, Darío, y por supuesto a usted por acompañarnos esta noche en Índice Económico. Lo esperamos el próximo miércoles.